buenas a todas aquellas personas que se toman un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre el estudio científico de la personalidad. Sin más preámbulo, comencemos. A lo largo de la historia, la humanidad se ha hecho las siguientes preguntas. ¿Son las personas en general conscientes de lo que hacen o su conducta se debe a motivos ocultos e inconscientes? ¿Son algunas personas por naturaleza buenas y otras malas o tienen el potencial de serlo, tanto buenas o malas? ¿Es el comportamiento humano en gran medida producto de la naturaleza o está determinado por factores del entorno? O sea, nuestra personalidad, está moldeada y influida y determinada por factores internos o externos. ¿Podemos elegir libremente la manera de moldear nuestra personalidad o dependemos de fuerzas que escapan a nuestro control? Nosotros podemos construir quiénes somos o estamos determinados por factores que no controlamos. ¿Por qué algunas personas sufren trastorno de la personalidad mientras otras parecen avanzar hacia el equilibrio psicológico? Todas estas preguntas han intentado ser respuestas desde la filosofía o incluso desde algunas religiones. No obstante, desde hace muy poco, apenas desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la psicología ha intentado dar respuesta a estas preguntas y se ha visto que para ello se necesita tomar en cuenta diferentes factores. No fue sino hasta finales del siglo XIX que se empieza a estudiar de manera más sistemática la personalidad, y esto se debió al surgimiento de la psicología como ciencia, recordando que el padre de la psicología fue Wilhelm Wundt, quien fue el primero que creó el laboratorio de psicología experimental, en el cual se estudiaba principalmente lo que era la diferencia de ciertos aspectos psicológicos entre las personas. No obstante, el estudio de la personalidad se empezó a profundizar con autores como Sigmund Freud, Alfred Adler y Carl Jung, quienes elaboraron teorías para el entendimiento de la psique humana, en el cual se pudieron basar para entender la personalidad. No obstante, cada uno de estos autores presentan teorías bastante distintas. Esto es debido a que cada uno de ellos empleó su punto particular de vista para el estudio sistemático que realizaron. No obstante, no fue hasta la llegada de Gordon Allport con su publicación del libro Personalidad, una interpretación psicológica, que se empezó a estudiar de forma más académica la personalidad y se puede colocar como este autor como el padre de la psicología de la personalidad. Y es que a partir de esta publicación se empezaron a crear revistas especializadas, se empezaron a hacer cátedras especializadas para el estudio psicológico de la personalidad dentro de las universidades. Antes de continuar con este tema sobre el estudio científico de la personalidad, me parece oportuno dejar claros ciertos términos fundamentales. Empezando con ¿qué es ciencia? Según Faith y Robert en el 2014, la ciencia es la rama del saber que se ocupa de la observación y clasificación de datos y la verificación de leyes generales mediante la comprobación de hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la ciencia viene siendo un medio que encontró los seres humanos para generar conocimiento que sea válido, confiable y verificable. Este medio va a ir avanzando o ha ido avanzando a lo largo de la historia, modificándose y reajustándose. Y por medio de la ciencia nosotros podemos generar conocimiento que nos puede servir para facilitar y mejorar nuestra vida en el mundo. Otros términos fundamentales a conocer viene siendo lo que es una teoría, la cual es una herramienta conceptual para entender ciertos fenómenos específicos. Para entender bien qué es una teoría es importante diferenciarla de las leyes universales. Por ejemplo, la gravedad.
Cuando nosotros soltamos algo que tenemos en nuestra mano, este objeto, este algo, siempre va a caer en dirección hacia el centro de la Tierra. La ley de la gravedad llega a ser una ley debido a que es algo que ocurre a nivel universal y ya está comprobado y verificado. No obstante, una teoría no alcanza ese nivel de comprobabilidad o verificabilidad, sino que es una herramienta que nosotros empleamos para poder comprender un conjunto de fenómenos de nuestro interés, los cuales suceden en el mundo que nos rodea. Una teoría no es completamente válida y confiable. Una teoría no siempre ocurre. No es algo que nosotros siempre podemos corroborar. Por esa razón existen diferentes teorías. Un ejemplo de ello es la misma psicología. Dentro de la psicología ustedes ya han podido ver que existen diferentes corrientes teóricas dentro de esta ciencia. Otro término fundamental a conocer viene siendo los constructos teóricos. Son los diferentes conceptos que componen una teoría, así de simple. Un ejemplo de constructo teórico lo podemos ver dentro de la teoría del psicoanálisis. La teoría del psicoanálisis es una teoría amplia y dentro de ella existen diferentes constructos teóricos. Un ejemplo de esos constructos teóricos puede ser la estructura de la psique, que es un constructo teórico dentro del psicoanálisis. Igual, el mismo se puede subdividir del ello, yo, super yo. Todos ellos vienen siendo constructos teóricos que con ellos se explican ciertos fenómenos de interés que estudia el psicoanálisis. Otro término importante a conocer viene siendo definición operacional, la cual son los enunciados identificadores de qué fenómenos observables es la evidencia de un rasgo en particular. En la ciencia, para poder estudiar ciertos aspectos, es necesario poder corroborar su existencia. O sea, qué fenómenos observables podemos verificar que ese concepto existe. Un ejemplo de eso viene siendo la inteligencia. La inteligencia existen diferentes teorías que las abordan. Por ejemplo, al inicio se creía que una persona era inteligente si era capaz de resolver ciertas operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas son fenómenos observables con los cuales nos pueden dar indicios de qué tan inteligente era una persona desde esa perspectiva teórica. Ahora bien, las preposiciones teóricas vienen siendo aquello que describe la forma como se relacionan los diferentes constructos que componen una teoría. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se ponen a ver con el mismo ejemplo del psicoanálisis, dentro del psicoanálisis existen diferentes constructos teóricos. Por ejemplo, en el constructo teórico de la estructura de la personalidad está el ello, el yo y el superyo. Y dentro de la teoría del psicoanálisis se explica cómo esos diferentes constructos se relacionan. Sin las preposiciones teóricas no existe teoría. ¿Por qué? Porque con ella, dentro de una teoría, se puede relacionar los diferentes constructos que existen dentro de sí. Sin ella, lo único que se estaría haciendo es un simple diccionario. Ustedes pueden agarrar un diccionario y va a ver que tiene infinidad de palabras que se definen, pero no por ello están relacionadas entre sí. La diferencia entre un simple diccionario y una teoría es que los diferentes constructos tienen una relación entre sí. Por ejemplo, podemos ver cómo se relaciona el ello, el yo y el superyo dentro de la teoría del psicoanálisis. Otros términos importantes a aclarar viene siendo el de la filosofía, que es importante por ello diferenciarlo de lo que es una teoría. Y yéndonos a lo que es la definición etimológica de lo que es la filosofía, encontramos que esta viene siendo el amor por el conocimiento. Y dentro de la filosofía se agrupa un grupo de personas interesadas por el desarrollo del conocimiento en general, no solamente en el conocimiento científico en lo particular. Por ejemplo, dentro de la filosofía existe una rama que es la llamada epistemología,
la cual es el estudio de uno de los planos del conocimiento, de cómo la relación de dos entes, el investigador y lo investigado, puede generar un conocimiento científico válido. También es importante aclarar que la filosofía en sí también tiene mucho lo que es el desarrollo del conocimiento sobre los valores. Por ejemplo, la ética viene a darnos conocimiento, a desarrollar una guía sobre cuál es la manera idónea o más correcta de vivir. No obstante, las teorías que también están cargadas de valores, debido a que está desarrollado por seres humanos, su objetivo es ser más objetivo posible. ¿Qué quiere decir eso? Librarse de cualquier prejuicio o valores de que pudieran entorpecer o oscurecer los conocimientos que se pudieran estar generando o intentando generar desde lo objetivo, mientras que la filosofía sí se permite desarrollar ese tipo de conocimiento. Otro punto importante a diferenciar es que la filosofía también trata sobre el deber ser, o sea, cuál es el deber ser, los principios morales que nos deben guiar. No obstante, como ya vengo diciendo, la teoría, al buscar un desarrollo científico, busca ser lo más objetivo posible y evitar cualquier prejuicio o juicios de valor pudiera ensombrecer los conocimientos que se intenten generar por medio de la misma. Un ejemplo de ello viene siendo que la teoría, su búsqueda viene siendo o busca explicar qué es lo que pudiera suceder si algo ocurre. Por ejemplo, si esto sucede, ¿qué puede generar? Un ejemplo de ello, ¿qué sucede cuando un niño es criado en un hogar negligente, donde no les hacían sus necesidades fisiológicas ni emocionales o psicológicas en general? Vemos que puede generar en un deterioro en el desarrollo de su persona. No obstante, la filosofía se interesa por el estudio de la moral. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Qué es lo correcto? Mientras que la teoría evita caer en ese tipo de juicio y busca más bien darle explicación de qué puede generar en ese tipo de situaciones. Continuando con la aclaración de ciertos términos, paso a señalar que de las teorías se desprenden las hipótesis, que son definidas por Fairfax y Robert en el 2014 como conjetura o predicción lo suficientemente específica como para que pueda comprobar su validez usando método científico. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de la hipótesis nosotros podemos guiar nuestras investigaciones, puesto que nos permiten hacer conjeturas, conclusiones antes de haber realizado la investigación, con el fin de plantearnos un camino hacia donde dirigirnos. Para ello se utilizan dos tipos de métodos, el método deductivo y el método inductivo. El método deductivo va de lo general a lo particular, como ustedes pueden ver acá, y eso significa que va de lo general, que es la teoría, para comprobar en casos particulares si la teoría se cumple o no. O sea, de lo general, desde la teoría, hacia lo particular, que es la realidad. Un ejemplo de ello puede ser que desde la teoría nosotros podemos ver que todos los animales que ponen huevos son ovíparos. Y por ello yo puedo ir hacia el reino animal a ver si eso se cumple o no, para ver si esa teoría se cumple. Y voy y reviso a los gatos. Y reviso y me doy cuenta que los gatos no ponen huevos. Entonces ahí llego a la conclusión de que los gatos no son ovíparos. Sigo revisando el reino animal y llego hacia la tortuga. Y me percato que la tortuga sí pone huevo. Y revisando la teoría, los animales que ponen huevos son ovíparos, llego a la conclusión que la tortuga es un ovíparo. Dejando en claro algo muy importante. No por el hecho que una hipótesis no se cumpla significa que la teoría por ello se caiga. No, las hipótesis nos ayudan a plantear un camino y una meta hacia donde llegar para ver si esa especulación se cumple o no, o esa idea se cumple o no. Si no se cumple en el caso,
también alimentará a la teoría. Tanto si se cumple o como si no, ambos casos alimentan a la teoría, puesto que en el caso de que sí se cumple, verifica la teoría y la confirma. Y en el caso de que no, ayuda a reajustar la teoría para adaptarse y comprender o abarcar la realidad que se encuentra estudiando. Ahora en el caso del método inductivo es del sentido contrario, de lo particular a lo general. O sea, desde la experiencia particular parte y nutre a la teoría. Un ejemplo de ello puede ser que los perros de mi amigo tienen 4 patas. Digamos en el caso de que en la particularidad yo no conozco al animal perro y tengo un amigo que sí tiene por mascota al perro. Tiene un par de perros y yo voy a su casa y chequeo. Ah, miren, los perros de mi amigo tienen 4 patas y puedo llegar a partir de esa experiencia única a una conclusión general. Todos los perros tienen 4 patas. Y ese es el método inductivo. Recuerden que si la hipótesis se cumple o no, eso no tiene que hacer que una teoría se caiga o quede refutada, sino más bien se alimenta o se nutren a partir tanto de las hipótesis confirmadas como de la hipótesis nula. Claro, si una teoría llega a tener muchas hipótesis que la refutan, obviamente va a surgir una nueva teoría que la va a venir a reemplazar. Continuando con el término de taxonomía, esta es definida por Feifes y Robert como una clasificación de cosas según las relaciones naturales que existen entre ellas. O sea, una taxonomía es una clasificación. Y un buen ejemplo lo podemos ver con la taxonomía del reino o de los seres vivos en general. Nosotros, los seres humanos, nos encontramos en el reino animal, en el subfilo de los vertebrados, específicamente en la clase de los mamíferos. En el orden de los primates, la familia de los homínidos, en el género de Homo, y somos la especie Homo sapiens. O como decía un viejo profesor de antropología que yo tenía, nosotros somos el Homo sapiens sapiens, el ser humano que sabe que sabe. ¿Y cómo se diferencia a la gente? ¿Por grupo o por gradación? Hay 3 formas distintas de clasificarnos. Es la de clasificar la personalidad, la de tipo, de rasgo y los factores. Ahora, explicando de manera más detallada cada uno de estos términos, es importante distinguir que la de tipo es una clasificación de grupo, mientras que rasgos y factores es una clasificación de degradación. O sea, que los tipos, una persona pertenece a un tipo o no, mientras que los rasgos y factores, todos tenemos rasgos y los mismos factores, solo que en diferentes medidas. La clasificación de tipo es una cuestión de todo o nada, se pertenece a una categoría y un pequeño número de tipos describe a todas las personas. Un buen ejemplo de ello viene siendo la teoría de los temperamentos de Hipócrates, el cual elaboró por medio de saber cuál era el humor que más tenía en el cuerpo cada persona. Y ese humor hacía que la persona se comportara de una manera específica, o sea, que tuviera una personalidad determinada. Él clasificó 4 tipos de personalidad: el colérico, el melancólico, el sanguíneo y el flemático. El colérico tenía más bilis amarilla, el melancólico más bilis negra, el sanguíneo más sangre y el flemático más flema. Les invito a detallar cada uno de esta tipología, puesto que es de bastante interés y un conocimiento que les nutrirá en su carrera. En la actualidad, una tipología que a mí me llama bastante la atención y me gusta es la del eneagrama. Les invito también a conocerlo. El eneagrama fue desarrollada originariamente o de manera más amplia dentro de la psicología por Claudio Naranjo, el chileno. Ahora, en una clasificación distinta, que es la de los rasgos y factores, que ya le venía diciendo que es de degradación, todos tenemos los rasgos y los factores, los mismos rasgos y los mismos factores, solo que en medidas distintas.
Ahora bien, un rasgo, una persona recibe un puntaje numérico para indicar qué medida posee un rasgo. Existe un gran número de rasgos para describir la personalidad. Los rasgos son muchos. Por ejemplo, está el rasgo de sociabilidad, la persona que le gusta estar en eventos sociales, hablar, los que le gusta hablar, los que gustan compartir con otros, los que hacen amigos con facilidad, y así puedo mencionar una infinidad de rasgos. Algunos autores llegaron a conseguir hasta 3000. Y por ser tantos rasgos era difícil emplearlos todos para el estudio de la personalidad. Por eso, posteriormente, llegaron los factores. Cada factor es el resultado de la correlación positiva de muchos rasgos. Se emplean pocos factores para describir la personalidad. Se emplearon métodos estadísticos para agrupar aquellos rasgos que se solían presentar en conjunto en las personas. Por ejemplo, generalmente las personas que les gusta estar en grupos sociales también suelen ser muy habladoras, les gusta conversar, suelen hacer amigos con facilidad y suelen ser líderes de su grupo. Y estas características o estos rasgos se reúnen en el factor de extraversión. Van a ver que hay distintas teorías de los factores. Hay teorías que dicen que hay 16 factores principales, otras que hay 5 factores principales y otras que solamente hay 3 factores que pueden reunir todos los rasgos en sí. Para concluir este primer video les hablaré sobre la constitución y personalidad. Pinillo explica que es el fundamento intrínseco no solo de su organismo actual, sino también de sus propiedades disposicionales. Estos autores que se iban a desarrollar teorías en este ámbito buscaban crear tipologías donde se asociaba la contextura del cuerpo con la personalidad del individuo. Se crearon dos tipologías famosas, que era la tipología constitucional de Kremer y el modelo de los componentes de Sheldon. Aquí pueden ver que la tipología constitucional de Kremer clasifica a las personas en atlético, pícnico y lectosomático. Las personas atléticas eran aquellas que tenían un cuerpo con una contextura física bastante relacionada al deporte, o sea, eran fornidos. Y se asociaba a su personalidad, o se creía que la personalidad de este tipo de personas eran inclinada a ser extrovertida, bastante sociable, por ende, y ser líderes y carismáticos. No obstante, las personas pícnicas eran personas que eran más obesas, que su forma del cuerpo tendía a parecerse a una pera. Y se caracterizaba a este tipo de personas como si fueran personas más amables y tímidas. Mientras que los lectosomáticos eran personas delgadas y solían ser altas. Y se asociaba a este tipo de personas con contextura de esta característica como nerviosos y neuróticos. Aquí podemos ver el modelo de los componentes de Sheldon, que era bastante parecido, solo que cambia los nombres. El ectomorfo era el delgado, el mesomorfo el atlético y el endomorfo la persona de contextura más gruesa. Si ustedes pueden tomar un momento de conciencia y percatarse que la cita de Pinillo es de 1965, y es que estas tipologías están muy desactualizadas, ya no se emplean, si acaso para la elaboración de un examen mental o anamnesis, también conocido, con el fin de decir cómo es la contextura del cuerpo del consultante que acude o del informe a quien se le hace la persona. Pero en realidad se empezó a ver con los estudios de que esa asociación con la personalidad de esas formas del cuerpo, esas contexturas corporales, no eran del todo correctas. Así que yo cumplo al explicar en este video estas tipologías con el pensum de la universidad, pero es en sí algo más histórico, algo de conocimiento general, no es algo que se está utilizando en la actualidad. Es importante aclarar eso. Así, de esta forma, doy por concluido este primer video sobre el estudio científico de la personalidad. Muchas gracias por su atención.